Este programa fue transmitido el jueves 13 de enero del 2021. Póngase cómodo. Tenga a la mano papel y lápiz, su bebida predilecta y su mente abierta. Bienvenido a Academia Inmobiliaria. Una cita entre amigos separados por la distancia, pero unidos por las raíces y valores comunes. Bienvenido a participar en el intercambio de ideas y propuestas que nos ayudarán a superar los retos de la vida moderna. Aquí inicia Academia Inmobiliaria con Jorge Ortiz, agente inmobiliario en la provincia de Ontario, con vocación y licencia para servir. Para el día de hoy vamos muy rápido porque hay bastante información, bastante tema que tratar y el tiempo en radio es oro. Vamos a hablar hoy de las obligaciones o responsabilidades de los propietarios de vivienda en Canadá. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Porque sí, se habla mucho de las bendiciones de ser propietario, se habla mucho de las ventajas de ser propietario. No hay que ir muy lejos o no hay que llover sobre mojado. Todos sabemos que es una muy buena inversión, que te genera un sentido de pertenencia, que te da estabilidad, que además crece con el tiempo tu inversión, que vas pagando la deuda, que puede ser un fondo para tu retiro, que puedes ayudar con esa ganancia acumulada a tus hijos, a tus nietos y lógicamente heredar después de que fallezcas, después de que abandonemos este mundo, dejar una herencia representada en una propiedad o quién sabe de pronto y ojalá varias propiedades. Eso no tiene mayor explicación, eso lo sabemos todos. Eso se utiliza muy bien como caballito de batalla, como caballito de venta para motivar a las personas a que se hagan propietarios de su vivienda. Y no hay nada de malo en eso, todo lo contrario, es muy bueno. Pero es importante que hablemos un poco de cuáles son aquellas obligaciones o responsabilidades que usted tendrá que asumir como propietario. Y vamos a contarles un caso de la actualidad inmobiliaria donde la Suprema Corte de Canadá ha fallado, donde ya hay una sentencia acerca de aquellas responsabilidades que tienen los propietarios y qué pasa cuando no las cumplen. Vamos a tocar ese tema, vamos a hablar de la planeación estratégica en temas inmobiliarios. ¿Qué es eso de la planeación estratégica? Hemos escuchado ese término, pero nos parece que es muy avanzado y que de pronto está destinado solamente para grandes empresas o multinacionales. Y no, también lo podemos utilizar dentro de nuestro plan de vida, dentro de nuestra planificación familiar. Allí va a surgir una pregunta interesante. ¿Tienes una vivienda o la vivienda te tiene a ti? Interesante, ¿verdad? No les voy a dar más detalles, sino cuando empecemos a tratar ese tema. Los caminos de la vida. ¿Cuándo acelerar y cuándo frenar? A propósito del tema musical con el cual ambientamos nuestro programa el día de hoy, los caminos de la vida. ¿Cuándo debo acelerar, cierto, en mis planes? ¿Cuándo debo acelerar en mis iniciativas? ¿Y cuándo de pronto es más conveniente empezar a aplicar el freno, empezar a disminuir la velocidad y el empuje? Importante, vamos a traer ejemplos para ilustrar este crucial tema. Vamos a cumplir una promesa. El año pasado, en los últimos programas del 2021, en un par de programas prometimos revelar uno de los secretos de ventas mejor guardados en el mundo de las ventas profesionales. Un secreto de ventas súper bien guardado que yo utilizo muchísimo y prometimos revelarlo, pero siempre el programa se queda corto, siempre se quedará corto, esa es la realidad, porque hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Vamos a revelarlo el día de hoy. Y vamos a terminar con un postre, si el tiempo nos lo permite, acerca de los viajes durante la pandemia. Interesante tema, eso de viajar durante una pandemia.
¿Cuál es la experiencia? ¿Qué podemos decir al respecto? Vamos entonces a empezar este programa con toda la energía, con toda la alegría. Vamos a tratar de exponer, de desarrollar estos importantes temas para que usted y su familia tengan sustancia, tengan temas para hablar, tengan temas para reflexionar. Y si logramos eso, nuestro objetivo el día de hoy estará consumado. Será un objetivo exitoso. Vamos entonces. Actualidad inmobiliaria. Importante entonces hacer un pequeño resumen de las responsabilidades u obligaciones de todo propietario en Canadá, en Ontario y por qué no en el mundo. Una obligación básica que tiene el propietario es pagar su hipoteca. El pago de las cuotas mensuales de la hipoteca es una obligación que si usted descuida se le va a acumular y le puede traer muchos dolores de cabeza. Muchas hipotecas tienen la posibilidad de que usted pueda pedir cada 2 años, cada 3 años, que le aplacen un pago. O sea, si usted tiene una situación específica y no puede hacer el pago en ese mes por algo extraordinario, es posible que el banco le difiera ese pago. O sea, que se lo pase para otro mes o incluso que se lo acumule a la deuda. Para el banco es ganancia porque acumular un pago a la deuda le genera al banco una gran cantidad de dinero en términos de intereses y una recalculación de toda la fórmula con la cual se está haciendo la amortización o el pago de la propiedad. O sea, el banco no pierde y usted de pronto va a tener un alivio por un mes, pero le garantizo que eso lo va a terminar pagando mucho más costoso en la vida de ese crédito. Por lo tanto, el pago de la hipoteca es la primera y lógica obligación que tiene un propietario cuando usted compra con crédito. ¿Y quién no compra con crédito hoy por hoy? Pues todos compramos con crédito. Muy poca gente tiene para comprar de contado. Bueno, otra obligación es el pago de los impuestos, el pago de los property tax, los impuestos sobre la propiedad, el impuesto sobre el valor que la provincia, que la municipalidad, que el gobierno en general considere que usted debe pagar. O sea, es una decisión y es un monto que establece el gobierno. Las municipalidades pueden establecer un aumento dependiendo de las circunstancias, pueden establecer una adición, o sea, un impuesto adicional al que usted está pagando en caso de una extrema necesidad o una inversión que se necesite en la ciudad de urgencia o de fuerza mayor. Es posible que se lo sumen a su impuesto sobre la propiedad. Ese impuesto se paga anual, se liquida anualmente y usted lo paga normalmente los primeros 5 o 6 meses del año. Usted le llega una factura del pago de los impuestos de su propiedad y se la dividen en 3 pagos que los puede ir pagando hasta más o menos mitad de año. Muchas personas llegan a un convenio con su banco para que el banco sume en el monto mensual de la hipoteca un rubro, una cantidad fija, y el banco acumule ese dinero durante todo el año para pagar los impuestos del año en curso. Eso se acostumbra bastante recomendable, porque de esa manera usted no se atrasa o evita atrasarse en el pago de sus impuestos. Si usted los paga de su cuenta y no los mete dentro de la hipoteca y se descuida o se olvida o quién sabe por necesidades usted no lo paga, puede terminar esa cuenta de los impuestos de la propiedad, los property taxes, puede terminar en una oficina de abogados, lo que llaman aquí una oficina de collection.
las municipalidades, las ciudades, le contratan a una compañía de abogados y cuando las personas se atrasan, normalmente lo hacen cuando se está cumpliendo un año de atraso, además de cobrarle intereses, además de cobrarle unas penalidades, se lo pasan a una oficina de abogados. Yo he visto muchos casos como esos, donde supongamos que la familia paga $4,000 de property tax, de impuestos sobre la propiedad en esa vivienda, en ese apartamento o casa que tienen, y no tienen dentro del pago mensual de la hipoteca el pago o el monto acordado para que sea el banco el que pague ese property tax, ese impuesto de la propiedad. Y algo sucede: olvido, necesidad, pérdida del empleo, disminución del salario, llámese como se llame. Y la familia no pagó los impuestos. Les llega una notificación de una oficina de abogados diciendo que van a empezar un proceso. El solo hecho de que la cuenta haya pasado a una oficina de abogados va a representar un aumento en la deuda automática. Supongamos que eran $4,000 los impuestos normales y los pagaba dentro de los plazos que da la ciudad. Eso puede duplicarse automáticamente tan pronto llega a la oficina de abogados. Y si deja pasar 2 o 3 años, la cifra se dispara como un resorte. No le deseo eso a nadie. No le deseo que esté recibiendo cartas de cobro, cartas de abogado amenazantes, notificaciones de la corte diciendo que empezaron un proceso por el no pago de los impuestos. Eso es totalmente desastroso. Acaba con la tranquilidad de cualquiera. Otra obligación básica que tienen los propietarios de vivienda es el mantener la propiedad. Hemos visto cómo si usted deja crecer el pasto durante los meses de verano, primavera, verano y otoño, bueno, otoño no es que crezca mucho, pero supongamos que usted dejó crecer el pasto y lo descuidó y el pasto estaba muy alto. Cualquier vecino puede llamar a la ciudad y poner una queja. Y la ciudad lo va a notificar a usted y le va a decir, tiene tantos días, tiene tanto plazo para que haga el mantenimiento de ese pasto, de esa grama, para que corte esa selva que tiene ahí frente a la casa, que está afeando el vecindario y que además los dientes de león, o sea, la maleza que crece, empieza a botar unas esporas y todo el sector se convierte en un campo de dientes de león, de flores amarillas, que a la gente no le gusta, flores amarillitas que arruinan el pasto de los vecinos. Entonces, si usted no hace caso, la municipalidad, la ciudad, va y le corta el pasto y le va a cobrar a tarifa plena de lo que cobra una empresa por lo general costosa por hacer eso. Y ese dinero se lo van a sumar a los impuestos de su propiedad. Y lo que de pronto era una actividad de un domingo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, se le puede convertir a usted en una cuenta de cobro que puede llegar incluso a los miles de dólares. Mucho cuidado con ese tema de los mantenimientos. Al respecto de eso, hay otro mantenimiento ya no en los meses de calor, sino en los meses de frío, que es el mantener la propiedad limpia de nieve en cuanto a los andenes, a los sidewalks, a la acera enfrente de su propiedad. Mantener esa acera limpia, mantener cuando cae nieve, remover esa nieve, poner sal para evitar, para disminuir el riesgo de que un vecino, de que un transeúnte resbale y caiga y sufra un accidente, sufra lesiones personales y termine usted como propietario de la vivienda demandado por esa persona que se cayó ya que su propiedad no estaba debidamente mantenida y la nieve se acumuló, se generó hielo, la persona se cayó y tremendo problema.
Eso pasa muchísimo. Imagínense ustedes que hay casas que son esquineras, casas que no solamente tienen el frente con andén o con sidewalk para limpiar, sino que tienen el frente, la esquina y todo el trayecto del fondo de la casa, o sea, lo que mida la casa de fondo, así mismo como es de esquina, tienen un andén o un sidewalk extenso que tienen que limpiar. Ese ya no es un trabajo menor. Eso ya no es algo que usted hace en 15 minutos antes de salir para su trabajo o para su actividad diaria. Ese ya es un trabajo que requiere un esfuerzo físico mayor, que de pronto se va a demorar usted 40 minutos, 1 hora limpiándolo. Vemos entonces que muchas personas compran un aparatico normalmente a gasolina que puede limpiar bastante eficientemente esa nieve y que puede hacer que su trabajo de mantenimiento de su propiedad sea más fácil. Incluso el cartero se puede caer entrando a llevarle las cartas a su buzón de correo. El cartero puede resbalarse en las escaleritas de subida a su casa. El cartero puede sufrir un accidente y podría usted ser demandado, podría usted ser responsable por no mantener adecuadamente su propiedad. Es importante que usted sepa todo esto, que son responsabilidades y compromisos suyos. Hay otros, el pago de los utilities, o sea, el pago del agua, de la luz, del gas, no se puede dejar acumular, porque en este país no podemos vivir sin esos elementos porque estamos en un país de climas extremos. Pero eso es apenas lógico, no necesitaríamos profundizar tanto en ese tema. El seguro de la propiedad, si usted tiene una hipoteca, el seguro es obligatorio. Su banco le va a exigir cada año o cada renovación que usted le dé copia del seguro y el banco va a revisar a ver si la propiedad está adecuadamente asegurada. Si no está adecuadamente asegurada o si a usted le cancelan el seguro de su propiedad por no pago, el banco inmediatamente lo va a notificar a usted y le va a exigir que tome un seguro, porque el banco lógicamente quiere estar tranquilo de que esa inversión que tienen ellos, ese préstamo que le hicieron para la vivienda, está asegurado contra terremotos, contra incendios, contra cualquier desastre o tragedia que pueda suceder y que el banco va a obtener su dinero, el dinero que prestó. Son obligaciones de todo propietario en Canadá. Tenemos que estar muy atentos. Normalmente, cuando un vecino o una persona se cae enfrente de una propiedad, en este caso de una casa, porque los edificios pues es responsabilidad de la compañía que administra el edificio. Usted paga su administración y la compañía que administra el edificio se encarga de contratar todos esos servicios por usted. También demandan a los edificios, porque algunos edificios tienen un mantenimiento pobre y la gente se cae allí en frente de los edificios y demandan a los edificios. Eso es normal. Cuando vamos a comprar un apartamento, cuando vamos a hacer una oferta de compra de un apartamento, por eso es que revisamos el Status Certificate, el resumen o el informe de administración que nos pasa la copropiedad antes de remover la condición, ya sea de financiamiento, ya sea de inspección o la misma condición de Status Certificate. Queremos ver si hay demandas, queremos ver si la copropiedad está bien administrada. Pero en las casas, cuando es una casa, normalmente es usted el responsable. En British Columbia acaba de salir una noticia muy interesante. Salió en CBC, Canadian Broadcasting Channel, uno de los canales de noticias
con mayor trayectoria y mayor seriedad en Canadá, nos está reportando que en la provincia de British Columbia acaba de haber un fallo de la Corte Superior de Apelaciones, donde, a diferencia de lo que se creería, han exonerado a un propietario por un accidente que hubo, un resbalón que hubo enfrente de su propiedad. Resulta que esta pareja compró la propiedad y el día que se cerró la transacción, el día que recibieron las llaves, a los pocos minutos de haberse cerrado la transacción, se cayó un señor de 73 o 74 años que iba caminando enfrente de la casa por el sidewalk y resbaló porque había hielo y se cayó. No se podía mover, fractura de cadera, vino la ambulancia, y estos nuevos propietarios que acaban de recibir las llaves de la casa se encuentran con esta noticia que minutos después del cierre se les cae un vecino, se les cae un transeúnte, y ahora están afrontando una demanda por miles de dólares, una demanda que además va a requerir que ellos contraten un abogado y paguen los servicios de un abogado por algo que honestamente nos deja pensando, oiga, pero si ellos acaban de recibir la propiedad, por amor a Dios, ¿quién es responsable? ¿El dueño anterior, el vendedor, o el dueño que acaba de recibir la propiedad? Pero es que ni siquiera he ido donde el abogado por las llaves, ya cerró la transacción, pero yo voy a ir donde el abogado a las 4 o 5 de la tarde y el accidente pasó 5 minutos después del cierre. ¿Quién responde allí? Bueno, como es un caso tan complejo, tan único, eso se fue a la Corte Superior, a la Corte de Apelación, y allí obtuvimos una respuesta, acabamos de obtener una respuesta que nos deja bastante interesados en este tema. El señor se cayó, aportó las pruebas, el señor, aquí tengo una foto de las botas que estaba utilizando ese día, tremendas botas, con buen agarre. El señor se ha caído y ha demandado, 76 años exactamente tiene el señor. Se cayó en el sidewalk y los nuevos propietarios, de nombre An Chao y Quan Q Juan, ahora tienen que defenderse ante la corte. Los propietarios aseguran que ni siquiera habían removido las llaves de la oficina del abogado, que no era la intención de ellos ni que hubiesen querido que ese accidente pasara, pero que por favor consideren, porque reconstruir el accidente, hacer toda la reconstrucción de los hechos puede arrojar que el accidente era prácticamente responsabilidad de la ciudad, porque el sidewalk no le pertenece al propietario de la vivienda. Es responsabilidad, y se ha construido toda una costumbre legal de que usted como propietario de la casa debe limpiar el sidewalk, pero usted no es dueño del sidewalk. Ese sidewalk es de la ciudad, de la municipalidad. Entonces, el abogado de esta pareja de nuevos propietarios astutamente, sagazmente, hace esa consideración. Oiga, no hace parte del título de propiedad. Ellos no son dueños del sidewalk. Ellos no pueden alterar el sidewalk. Ellos no pueden parquear en el sidewalk. Ellos no pueden destruir el sidewalk. Eso le corresponde a la ciudad. ¿Por qué van a tener que pagar mis clientes por una responsabilidad que es de la ciudad? Toda una discusión. Argumentos van, argumentos vienen. La teoría del vecino, que tenemos una responsabilidad con nuestros vecinos, una teoría legal. Usted tiene un deber de cuidado hacia sus vecinos, así como lo oye. Así como lo oye, aunque ese vecino sea antipático, aunque ese vecino no salude, usted tiene una responsabilidad o un deber de cuidado legal con ese vecino. Por ejemplo, caen las hojas y usted no las recoge. El vecino sí las recoge.
pero usted no la recoge por cualquier motivo. Viene la brisa, le deja limpiecito su propiedad, pero todas las hojas se las echa al vecino. Ese vecino puede técnicamente demandarlo a usted, puede citarlo, puede llamar a las autoridades y puede exigir que usted cumpla con las responsabilidades que usted tiene para con sus vecinos. El mínimo de consideración y de respeto. Y a través de los años, en la legislación canadiense se ha construido toda una cadena de sentencias, lo que llaman aquí antecedentes legales, que prueban de que así debe ser. En este caso, finalmente y felizmente, la Corte de Apelaciones de British Columbia dice que no fue responsabilidad de estos nuevos propietarios. Dice básicamente que ese sidewalk, ese andén es responsabilidad de la ciudad. Le dio la razón al abogado defensor. Le dio la razón en esta situación específica, le dio la razón a los propietarios. Y este señor que de 76 años que se cayó, pobrecito, la verdad es que lamentamos mucho que se haya caído, tendrá entonces que repetir o demandar a la ciudad. No pasa lo mismo cuando es un negocio. Hace aclaración el reportero que cuando es un negocio que ocupa ese espacio, sí es responsable y sí hay otras consideraciones, pero que en el caso específico que nos ocupa, no le corresponde a los propietarios esa responsabilidad. Mucho cuidado, no estoy diciendo que usted ahora va a descuidar la limpieza de la nieve, del hielo, del andén, del sidewalk frente de su casa. No le estoy dando ningún tipo de asesoría legal vía programa de radio, no. Le estoy contando que esto acaba de pasar, que está en la columna que acaba de salir en la publicación del CBC. CBC Canadá acaba de sacar esta publicación fresquita de enero 10 del 2022 a la 1:38 p.m. Publicaron, el periodista se llama Jason Proctor y ya es un precedente legal. O sea, otros jueces en otras jurisdicciones pueden empezar a utilizar esta sentencia de una corte de apelación para fallar de una manera similar, pero no quiere decir, no se confíe de que entonces no voy a limpiar más el sidewalk. No quiere decir que usted esté exonerado, porque cada caso en específico tiene unas circunstancias, tiene unas características, unos atenuantes, ¿verdad? Y no quiero que usted de pronto vaya a terminar demandado, vaya a terminar perdiendo su propiedad, porque escuchó y piensa que esta sentencia de la Corte de Apelación de British Columbia inmediatamente lo protege o lo exonera de su deber de cuidado, de su deber de limpieza del sidewalk. Actualidad inmobiliaria, importante que le traigamos estos temas. En perspectiva. En perspectiva vamos a analizar una pregunta, un cuestionamiento que vale la pena reflexionarlo, analizarlo, decantarlo. ¿Tiene usted una vivienda o la vivienda lo tiene a usted? ¿Cómo así? Sí, muchas veces somos prisioneros de una vivienda. Muchas veces sufrimos los estragos de vivir en una propiedad que no corresponde con nuestra realidad actual. Muchas veces el pago mensual de esa hipoteca me está robando
la capacidad de alimentarme mejor, la capacidad de tener sano esparcimiento, la capacidad de darme una escapadita, un viajecito, de tener cierto grado de complacencia conmigo mismo, con mi familia, con mi esposa, con mi compañera, con mis hijos. Muchas veces la propiedad me quedó grande. ¿Cómo así que me quedó grande? Sí, sin vergüenza, sin pena, hay que decirlo. Puede que la propiedad sea muy grande en tamaño físico, porque la familia ya empezó a disminuir de tamaño. Los habitantes de la vivienda, más que la familia, los habitantes de la vivienda disminuyeron en número. Cuando usted la compró eran 6 personas, por ejemplo, mamá, papá, 3 hijos y la suegra, por ejemplo. Mamá, papá, 4 hijos. Entonces esa propiedad de pronto cuando usted la compró incluso le quedaba pequeña. Pero ya los muchachos se fueron, ya la suegra no está con ustedes y usted tiene una vivienda muy grande que mantener, muy costosa que reparar y honestamente ese espacio de más le está quitando a usted la posibilidad de disfrutar un poco de la energía, de la juventud o de los años de energía que aún le quedan. Es cuando pensamos o llegamos a la conclusión que usted no tiene una vivienda, la vivienda lo tiene usted es prisionero en una jaula de oro, como la famosa anécdota del pájaro que en la jaula de oro no cantaba, y el propietario de la jaula y del pájaro se extrañaba de que cómo era posible que ese pájaro desagradecido no cantara si él le daba comida, él le daba agua y lo tenía en la jaula más linda que alguien pudiese imaginar, pero resulta que para el pájaro seguía siendo una jaula, seguía siendo una cárcel y eso no lo motivaba a cantar, ¿verdad? Es importante reflexionar al respecto. A veces hay que planificar de manera madura, adecuada, con los pies en la tierra y hacernos las preguntas que debemos hacernos, tener las conversaciones que debemos tener. ¿Esta propiedad corresponde a mi realidad o esta propiedad ya no corresponde a mi realidad? Bajaron mis ingresos, ya me pensioné, disminuí el ritmo de trabajo, por lo tanto mis ingresos han disminuido, pero la hipoteca, los gastos de impuestos, los gastos de mantenimiento de esta propiedad siguen como cuando yo tenía toda la energía y todos los ingresos de mi juventud. Entonces allí tenemos que replantearnos las cosas, tener una conversación seria, primero con nosotros mismos, primero con nuestro compañera o compañero, con nuestros familiares cercanos que nos aportan y nos ayudan a pensar, y luego con nuestro agente inmobiliario, ¿verdad? Con nuestro agente inmobiliario digo porque esto es lo que nosotros hacemos todos los días, ayudar a personas, a familias a analizar diferentes escenarios, a construir imaginariamente, antes de que la persona tome ninguna decisión o haga ningún negocio, caminos o alternativas que le ayuden a mejorar su situación y su vida, básicamente. Eso hace parte de nuestra licencia. Mucha gente piensa que no. Incluso muchos profesionales inmobiliarios no ven que esa sea parte de su responsabilidad o no lo ven como parte de su licencia. Ellos se lo perderán, ¿verdad? Ellos se perderán la bendición de ser un asesor inmobiliario y seguirán siendo meros o simples vendedores. Es importante entonces que analicemos
en qué parte de nuestra vida estamos y tengamos el valor de tener conversaciones profundas, serias, detenidas, para que no esté usted esclavo de una vivienda, sino disfrutando su vida en una vivienda que usted tiene y que no es al contrario, no es que la vivienda lo tiene usted, que usted es esclavo de una vivienda. Eso, queridos amigos y amigas, no tiene sentido, no tiene ningún fin práctico. Nadie se lleva la casa cuando fallece. Nadie, cuando está mal en un hospital o en una situación de extrema gravedad, se arrepiente de no haber tenido una casa más grande o más costosa. Uno de lo que se arrepiente es no haber disfrutado más, compartido, vivido más experiencias o más tiempo de valor con nuestros seres queridos. De eso es lo que uno se arrepiente, no de no haberse metido en más deudas, en más negocios o en más proyectos. Eso lo ambiciona uno cuando está súper bien, con toda la energía, con todos los ingresos, con toda la salud, que no me duele ni una uña. Entonces hay tiempo para eso. Cada cosa en su tiempo, cada cosa en su lugar. Hay que analizar, hacer una planificación, una planeación estratégica de nuestros asuntos inmobiliarios. Para eso estoy yo, para eso es mi licencia, en eso me especializo. Vamos a hacer escenarios imaginarios, bien detallados, eso sí, y vamos a explorar esos escenarios sin haber firmado nada, sin habernos comprometido a nada, sin haber vendido, sin haber comprado, sin haber firmado. Vamos a hacer ese ejercicio, y si el resultado de ese ejercicio es suficientemente claro y atractivo, entonces usted podrá tomar la decisión de dar el paso que sigue. Oiga, es apenas lógico. Eso no tiene ciencia ni tiene discusión. Lo que pasa es que no hay que ser mezquino con el conocimiento y ponerlo al servicio de la persona que lo necesita, que en este caso es esa persona que está pensando en vender su propiedad, que está pensando de pronto en bajarle un poco el ritmo a su estresada vida y necesita esa perspectiva. Tenemos que saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Cuando usted va en una vía que está resbalosa, con hielo, con arena, una vía que continuamente está teniendo huecos, está teniendo sobresaltos, como ha sido nuestra vida en los últimos 2 años, desde que empezó esta pandemia. Siempre han habido sobresaltos, siempre han habido dificultades. La vida no es un camino lleno de rosas, también hay espinas, pero en estos últimos 2 años, por amor a Dios, la vida se nos ha presentado como una pista de hielo con obstáculos que tenemos que sortear. Y hay que ser prudente, saber cuándo yo debo acelerar, ¿verdad? Y cuándo debo frenar, cuándo debo ir con mayor precaución. Ese es el mensaje de este espacio, de esta sección llamada En Perspectiva. El deseo entonces es que usted se dé el tiempo de reflexionar un poco, ¿verdad? De ser estratégico en la planeación de lo que será su vida para este 2022, 2023, hasta el 2030, hasta el 2040, ojalá muchos años más de bienestar, pero no a la loca, no a la tolondra, no esperando que las cosas se den por generación espontánea, no, con fe, con optimismo, pero con los pies en la tierra y con planificación y con un plan de trabajo en cada una de las áreas, en el área financiera, en mis planes de trabajo, en mis planes familiares, mis planes de esparcimiento y, lógicamente,
en mis planes y en mis metas inmobiliarias. Para tener en cuenta. Lo prometido es deuda. Uno de los secretos mejor guardados en materia de ventas. Los científicos, los lingüistas lo llaman programación neurolingüística. Es hacer un listado de los deseos, de las necesidades, de los planes y repetírmelo por lo menos una vez al día. Leer ese listado. Tengo una casa. La voy a vender. Voy a tener la mejor oferta en la historia de este barrio. Con el producto de esa venta voy a comprar un apartamento o una propiedad mejor. La voy a comprar de contado. Me va a quedar dinero ahorrado para darme ciertos lujos o viajecitos una vez al año, y eso me va a traer mucha felicidad o nos va a traer mucha felicidad como familia. Voy a estar relajado, y ese sentimiento de relajación, ese sentimiento de tranquilidad se va a manifestar en una mejor salud, en una mejor disposición. Haga ese ejercicio, póngalo por escrito, es una resolución, se llama programación neurolingüística. Este año voy a comprar mi casa. Va a ser una casa fantástica que voy a poder pagar sin ningún sobresalto. Mis hijos, mi familia, mi esposa van a estar felices con la casa, la van a amar, la van a cuidar y van a sentir que nuestro proyecto de vida en Canadá va avanzando. Voy a ahorrar, voy a mejorar mi crédito y voy a comprar esa vivienda. La primera vivienda en este bendecido país que nos ayudará a construir un futuro mejor. Oiga, todo en positivo. Todo en positivo. Para que la programación neurolingüística funcione, evite decir la palabra no, cualquier tipo de negación, evítela. Póngalo por escrito, haga su resolución, léala por lo menos una vez al día en voz alta, no importa que le digan que está loca o que está loco, y verá usted que usted va a reprogramar su cerebro, que usted va a tener sus ideas más claras, y eso va a dar unos resultados fantásticos. Ahora, si usted es cristiana, si usted es cristiano, si usted es creyente, hágalo a manera de oración y funciona aún mejor. Ahí les dejo ese secreto, que no es ningún secreto, y que lo comparto con cariño y con optimismo, sabiendo que si lo pone en práctica y lo hace bien, le va a dar excelentes resultados. El postre. Escribir no es fácil. Poner ideas en palabras no es fácil, no es tarea fácil. Mis respetos y mis saludos a los amigos oyentes, amigas oyentes que se dedican al difícil arte de la escritura. Escritores de cuentos, de poemas, de historias, de canciones. Mis respetos, esto es bien difícil. Estoy escribiendo esta pequeña publicación, este artículo, y espero que les guste. Se los voy a pasar a ustedes como mis editores. Ustedes van a ser los primeros en escuchar esta pequeña publicación. Y si les gusta, me pueden poner un mensaje de texto a mi WhatsApp o a mi teléfono diciendo me gusta o haciéndome cualquier sugerencia. Se los agradezco infinitamente. Mi teléfono ya saben cuál es, 647-707-4838, 647-707-4838. Anécdotas de viaje. Viajar en tiempos de pandemia. Empieza así. No sé cómo catalogar el hecho de viajar en tiempos de pandemia. Puede que sea una muestra de amor y devoción por tus seres queridos.
aquello que te impulsa a emprender tu viaje. Muy a pesar de todas las restricciones, recomendaciones y casi que amenazas actuales. De hecho, puede ser todo un acto de valor el hecho que tú decidas viajar en medio de una pandemia. Puede que sea también una muestra de rebeldía, una muestra de temeridad. O sea, llevar la contraria puede ser que sea también la motivación. Pero en cualquier caso, va a depender definitivamente de las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, el caso de los canadienses del vuelo a Cuba. Los canadienses que armaron tremenda fiesta, tremenda farra, a 30,000 metros de altura, y que además tuvieron el descaro, la desfachatez de compartir su pachanga en redes sociales. Mientras que el resto de sus compatriotas nos moríamos de la envidia, mientras afrontamos a regañadientes los rigores de la nueva ola pandémica. Creo que a estos viajeros los están juzgando principalmente por insensibles, más que por el hecho mismo de viajar. Mis respetos y solidaridad, punto aparte, mis respetos y solidaridad con aquellos que tienen que viajar por motivos meramente humanitarios. Por ejemplo, cuando tienes un ser querido enfermo y no sabes si vas a volver a verlo o a verla con vida. Cuando tú mismo estás tan triste, tan deprimido, que es un verdadero acto de humanidad, pero contigo, el escapar en busca del sol, en busca del calor, de tu familia y de tus amigos. Siempre habrán viajes de negocios y de trabajo. El mundo no se puede paralizar por completo. El hambre y la pobreza son mucho más terroríficos que cualquier virus. Están también los viajes diplomáticos, los viajes para participar en eventos deportivos, como el polémico viaje del tenista Novak Djokovic, quien se vio envuelto en un proceso disciplinario y cuasi penal por querer participar en un torneo mundial de tenis allá en Australia, sin contar con el debido certificado de vacunación. Las opiniones están divididas. Mucha gente dice que es una exageración por parte del gobierno australiano y otras personas dicen que es un acto de irresponsabilidad del tenista. El hombre ha logrado hasta ahora argumentar con éxito que él ya sufrió de COVID, que ya le dio COVID y que por lo tanto hay 3 meses después de que le dio COVID donde los países y los científicos en general dicen que él tiene una inmunidad tan alta o mejor que aquellas personas que tienen todas las vacunas. Interesante, ¿verdad? También existen los viajes al espacio, tan de moda ahora. Viajes al espacio, todos los ricachones, el de Amazon, el de Tesla, están mandando al espacio sus propios cohetes y los países también. Existen otros viajes más íntimos, más personales. Esos viajes que haces a las memorias de tu pasado. ¿Y por qué no? Los viajes gratuitos y siempre interesantes a lugares fantásticos a través del poder de tu mente y de tu imaginación. Al final, todos estamos en un viaje. Nuestra vida misma es un viaje. El venir a este mundo en esa nave fantástica que es el vientre de nuestra madre, el
estar en un planeta que está en continuo movimiento nos hace a todos unos viajeros. Nuestro planeta gira, se mueve, persigue al Sol, y el Sol a su vez persigue a una estrella llamada Beta. No sé si es Beta o es Gamma, pero todos estamos en un viaje de crecimiento para muchos, o en un viaje destructivo por no tener las herramientas para manejar este torrente de información, de noticias, de vicisitudes que se nos ha presentado con la actual crisis de salud. Todos somos viajeros. Unos viajan en primera clase, con todas las comodidades que el mundo les puede brindar. Otros viajan en cruceros, y dirían ustedes, ¿quién sería tan audaz de montarse en un crucero? Les digo que los cruceros están llenos otra vez, y otra vez los están trancando en los puertos. Otros viajan a pie, otros se arrastran apenas para obtener el sustento diario. Seamos solidarios con nosotros mismos y con todos los viajeros. Todos somos viajeros, todos vinimos en una nave fantástica que se llama Planeta Tierra, y espero que este viaje de su vida lo lleve a un lugar tranquilo y seguro, donde usted pueda disfrutar de aquello que es importante y significativo para usted. Mis respetos. Mi nombre es Jorge Ortiz, soy agente inmobiliario. Ahí les dejo ese artículo, lo estoy terminando, todavía me hace falta, lo quiero perfeccionar, lo quiero pulir, pero se los presento con cariño, se los presento con respeto, y se los presento desde la perspectiva de un amigo en la distancia, un amigo a través de la radio, que estará siempre dispuesto para atender a sus preguntas, sus necesidades e inquietudes en materia inmobiliaria. Ya quiero que sea jueves otra vez, para estar con ustedes y disfrutar de un programa más de Academia Inmobiliaria.